Hola, comenzaremos con el primer tema de la materia, que consiste en adentrarnos en el concepto que define el lenguaje visual e indagar en los distintos elementos que intervienen en una producción visual. Es así entonces que entendemos al lenguaje visual como el conocimiento y manejo de los diversos recursos expresivos con el objetivo de producir sentido. Por lo tanto, empezaremos mencionando el lenguaje visual de las producciones visuales y definiéndolo como conjunto de elementos lumínicos, formales y tonales que utilizamos en una producción visual. Entonces, a partir de acá, veremos las variables intervinientes en una producción visual, que son el espacio, definido como dimensión, extensión y relación continente de los elementos visuales. Ese espacio puede ser bidimensional, tridimensional o multidimensional. La composición, que es la organización de los elementos visuales en el espacio donde las partes se distribuyen para dar sentido. El mapa estructural, sistema de organización de las diversas fuerzas que interactúan dentro del espacio contenedor en una producción visual. Y acá observamos un mapa estructural básico, donde se identifican los cuadrantes superior izquierdo, superior derecho, inferior izquierdo e inferior derecho, y las diagonales ascendentes y descendentes. Asimismo, en estos ejemplos se pueden observar cómo una misma figura principal, pero ubicada en distintos sectores de la imagen, adquiere diversos protagonismos, es decir, niveles de jerarquía en la producción. Bien, una vez esto abordado, comenzaremos a ver los diversos contenidos de la imagen. Y es así que analizaremos los aspectos representativos, que son los elementos lumínicos, formales, tonales y compositivos, y los aspectos significativos, que son los elementos con variables de contenidos comunicacionales en un contexto determinado. Es así entonces que podemos concebir una producción desde el modo referencial, es decir, los recursos utilizados guardan una relación directa con lo expuesto. Lo que se aprecia es lo que el autor de la obra quiere mostrar sin lugar a dudas. El modo sintético representativo, economía de recursos expresivos en la elaboración de un mensaje. El modo simbólico, utilización de recursos reconocibles para producir emociones conscientes. Se apela a los sentimientos, donde la significación de la producción puede llegar a ser totalmente distintas a los elementos cromáticos, lumínicos y formales que conforman la misma. El modo metafórico, empleo de recursos que, por asociación o similitud, remiten a significaciones más complejas. Reconocemos los elementos, pero por su composición le atribuimos un significado distinto. Bien, a partir de ahora comenzaremos a ver la organización del espacio en la producción visual. Y empezaremos por las dimensiones de una producción. Unidimensionales. Las imágenes tienen solamente anchura o tienen altura. Los ejemplos más claros de esto son las líneas. Bidimensionales. En este caso, las producciones están plasmadas en un soporte plano que tienen ancho y alto, es decir, dos dimensiones, y su mejor visualización es casi siempre desde un punto de vista frontal. Tridimensionales. Estas producciones tienen altura, tienen anchura y también profundidad. Se caracterizan por brindar la posibilidad de recorrerlas y captar diversas significaciones. Multidimensionales. Confluyen todas las dimensiones. A estas situaciones, por lo general, las encontramos en las producciones teatrales. Y toda la percepción de las producciones se dan dentro de un campo visual,
entendiéndose a este como la lectura más abarcativa que se realiza del entorno. ¿Y qué identificamos en ese campo visual? Para entender este registro complejo que comprende una producción visual, es necesario reconocer dos componentes principales: el campo y la figura. Campo, área total de visualización definida por los límites de la imagen. Figura, elementos identificables dentro del campo. Asimismo, en esta representación de imágenes se generan simultáneamente dos tipos de lecturas, una objetiva y otra subjetiva. Lectura objetiva: reconocimiento de los aspectos lumínicos, formales y cromáticos de los elementos que conforman la imagen y la relación entre ellos, es decir, identificamos sin dar valor significativo. Mientras que en la lectura subjetiva comenzamos a darle sentido, es decir, valorizamos esa lectura objetiva. Relación entre el campo y la figura. Nos referimos de esta manera a las variadas relaciones que se establecen entre el campo y la figura que dan como resultado una constante resignificación de las producciones visuales. Y en primer lugar, veremos las relaciones de tamaño entre la figura y el campo. Acá plantearemos tres relaciones básicas: figura normal equilibrada, figura maximizada, figura minimizada. Obsérvese la relación de espacio que ocupa la figura principal respecto del fondo. Relaciones de posición entre la figura y el campo. La figura se acerca o se aleja de los bordes laterales por el sentido de lectura, es decir, de izquierda a derecha. En una imagen la figura parece que está entrando y en la otra parece que está saliendo. La figura se acerca y o se aleja del borde superior o inferior. Lo mismo sucede con estos ejemplos. En uno parece que la figura está ingresando al campo y en el otro que está a punto de salir. La figura sube y o baja en relación a las diagonales. Las figuras colocadas en la diagonal ascendente, es decir, del cuadrante inferior izquierdo al cuadrante superior derecho, parecen que van subiendo, mientras que las figuras colocadas en la diagonal descendente, es decir, del cuadrante superior izquierdo al cuadrante inferior derecho, parece que van bajando. La figura se inclina respecto del plano horizontal. La apreciación del plano horizontal de manera no habitual, es decir, inclinado, nos produce una sensación de inestabilidad e inseguridad. Planos de encuadre. Ahora comenzaremos a ver con más detalle las diversas relaciones que se establecen entre la figura principal y el fondo, y recurriremos a terminología utilizada en fotografía para dar un ordenamiento a estas relaciones. Y vemos: plano general panorámico, plano general, plano americano, plano medio corto, primer plano, primerísimo primer plano y plano detalle. Variables de formato de campo. La variación del formato del campo modifica la significación de la producción original. Observamos que, modificando únicamente el formato de campo, variamos la significación de las producciones, llegando en ocasiones a realizar formatos de campo particulares, de manera tal que acentúen la significación de la producción. Estas situaciones también las podemos encontrar en las historietas. Variables de perspectivas. Denominamos perspectiva a la representación del espacio tridimensional en el plano bidimensional. Estas pueden ser a un punto de fuga, a 2 puntos de fuga, a 3 puntos de fuga y a múltiples puntos de fuga.
Variables de posición. En este caso, veremos dos de las situaciones más representativas. Picada, es decir, observación y o captación de la imagen desde arriba, y contrapicada, observación y o captación de la imagen desde abajo. Más adelante veremos las distintas variables de estas dos situaciones. Indicadores espaciales. Son los recursos de representación utilizados para generar sensación de volumen y profundidad en el plano bidimensional. Ellos son superposición, movimiento diagonal, contraste de tamaño, gradiente de tamaño, disminución de detalle, posición en el plano de la imagen, transparencia y avance y retroceso del color. El desarrollo de cada uno de ellos se encuentra en los links de la guía de trabajos prácticos. Conclusiones. Toda producción visual se desarrolla en un contexto determinado, siendo este el que le da sentido a la acción. Esas producciones tendrán protagonismo cuando se encuentren contenidas en el campo visual, definiéndose como el espacio máximo de captación dentro de nuestras posibilidades de visualización. En ese espacio existirán elementos visuales llamados figuras que producirán una composición determinada. Esta composición estará constituida por la relación del campo con las figuras y también por las interrelaciones de las figuras entre sí. Finalmente, estas diversas relaciones darán sentido a las producciones a través de la utilización de los diversos recursos expresivos, que son los que definen el lenguaje visual. Bueno, espero haber sido claro y les mando un gran saludo a todas y a todos. Nos vemos.